de recordármelo si se me olvida. Si no notan ahí no sé, como que el circulito con el puntito rojo ahí haciendo bulla. Gracias, Jason. Déjenme un segundo porque ahora... Ahí está. Muy bien. Eh, a lo que iba, por ejemplo, no necesariamente una arquitectura tiene que ser específicamente 64 bits, por ejemplo, o la especificación de una arquitectura puede estar hasta cierto punto definida, por ejemplo, primero para un subconjunto de 32 bits o para 64 bits, e inclusive con diferentes extensiones, que no necesariamente toda implementación de esa arquitectura tiene que considerar todas estas extensiones. Esa es una particularidad que tal vez en algún momento hablaremos más puntualmente de BIS5, que es una arquitectura modular en donde digamos que yo, dependiendo de mi aplicación, de mis necesidades computacionales, puedo decidir qué extensión agrego, digamos, a una base, a un core básico que está definido por la arquitectura. Tipos y tamaños de operadores lo veremos después, así como la parte de la codificación, la encodificación del set de instrucciones, pero también hablaremos entonces de operaciones y de control de flujo, y por ahí va a ser importante, y trataremos de verlo también un poco con relación a programación a nivel de lenguaje ensamblador. No nos vamos a detener muchísimo en esa parte. Yo esperaría, cruzando dedos, de que ustedes hayan tenido alguna primera experiencia programando en ensamblador en el curso de diseño de sistemas digitales. Veremos algunos ejercicios, algunos ejemplos, dejaremos algunos otros problemas del libro para que ustedes los puedan resolver y también se puedan entrenar para el examen. Para ahí lo que me interesa es que puedan tener por lo menos esta noción, ¿no? De si hay un pequeño problema, cómo eso se puede describir a nivel de una pequeña rutina en ensamblador, o si ustedes ven una pequeña pieza de código a nivel de C, cómo eso se podría eh, implementar a nivel de lenguaje ensamblador. Muy bien. Entonces, entrando a lo de hoy, veremos que pues, hay diferentes clases o podríamos decir que dependiendo la forma en la que a lo interno la arquitectura eh, se piensa, digamos, para su implementación, podríamos hablar de distintas clases de arquitectura del set de instrucciones. Eh, y muy particularmente, esta clasificación que vamos a ver acá, ya vimos una, por ejemplo, que tenía que ver con la complejidad de las instrucciones mismas. Hablamos de CISC y de RISC, y pues que cada una tiene ventajas y desventajas, y es importante que las puedan tener presentes. En el caso también de cómo está conceptualizado el almacenamiento y la referencia a los operandos, determina una forma de clasificación de la arquitectura del set de instrucciones. Entonces, las cuatro clases más importantes son la stack, la acumulador, la registro memoria, que ya hablábamos, ¿no? Que es muy parecida a x86, o x86 es un tipo de esta arquitectura, y la registro, que son básicamente todas las arquitecturas RISC modernas. Eh, los operandos pueden ser nombrados entonces de dos maneras dentro de esta perspectiva o dentro de esta clasificación de la arquitectura de set de instrucciones. La primera es de una forma implícita, o sea que los operandos en la arquitectura, por ejemplo, de una pila están implícitamente en la parte superior de la pila, en esa arquitectura stack, lo vamos a ver ahorita. O por ejemplo, en el caso de una arquitectura de acumulador, que sería esta segunda que tenemos acá, podríamos tener el caso donde también al menos uno de los operandos, en este caso, está implícitamente en un acumulador y por lo tanto no es necesario referenciarlo de manera explícita, sino que se sabe que siempre para cada una de las operaciones, uno o los dos operandos van a estar en posiciones específicas. En el caso o en el otro caso es cuando los operandos son nombrados de forma explícita. Entonces son arquitecturas con registros de propósito general, que son básicamente las que ustedes y yo conocemos, y que tienen solamente operandos que son explícitos. O sea, ya le estamos diciendo de manera explícita que los datos que voy a procesar están o en registros o que pueden estar en posiciones de memoria. Entonces vamos
primero esta arquitectura tipo stack. Entonces, igual de su curso de diseño de sistemas digitales, esperaría que ya sepan que, pues, digamos así, la parte central de cualquier procesador o inclusive de cualquier estructura de procesamiento que sea un poco más, vamos a ver, más especializada y que diverja un poco del propósito general de un procesador de propósito general, va a estar basado en una unidad aritmético-lógica. Si ustedes buscan, por ejemplo, un tema que se llaman Coarse Grained Reconfigurable Arrays, no es más que un arreglo con una, digamos, topología de interconexión específica de muchos elementos de procesamiento que al final no son más que, por ejemplo, halos, y que tiene la particularidad de que uno puede, digamos, definir qué operación va a ejecutar cada una de estas halos, y teniendo entonces, imagínense una matriz de un montón de halos interconectadas, decidir qué operaciones va a ejecutar cada halo. Y aplicaciones entonces se pueden mapear a este tipo de arreglos. Si por ahí hurgan un poco más, por ejemplo, en cualquier tipo de acelerador neuronal o por ejemplo el Tensor Processing Unit de Google, o muchos digamos, de todos estos nuevos chips que están saliendo de propósito específico para ese tipo de aplicaciones, por ejemplo, de Deep Learning, en muchos de los casos lo que nos encontramos es un arreglo precisamente de elementos de procesamiento. En algunos casos muy específicos y en la mayoría de esos casos, básicamente formando lo que se conocen como MAC Units, Multiply and Accumulator Units, que básicamente es un multiplicador con un sumador, para poder hacer mucho de lo que a nivel de Machine Learning se necesita. El secreto por debajo de cualquier ejecución de Machine Learning no es más que eso: multiplicaciones y sumas. Eso es en su gran mayoría. Luego, pues sí, hay funciones de activación y todo un montón de otras cosas, pero por debajo, eso es lo que se ejecuta. Un dato de entrada se multiplica con algún peso y ese valor se tiene que acumular y propagar. Entonces, esto que ustedes ven acá no es más que una estructura muy básica, muy fundamental, sí, pero que no deja de ser, desde esa perspectiva computacional, suficientemente complejo para precisamente poder tener inclusive una computadora. En el caso entonces de esta arquitectura de stack o de pila, pues vamos a considerar en estos diagramas que las flechas como tal indican si el operando es una entrada o si es un resultado de la operación aritmético-lógica. Entonces, por ejemplo, acá teniendo la ALU, tenemos dos entradas particulares que vienen precisamente de datos que están en la pila. Y con la particularidad que entonces el resultado de la ALU se almacena, digamos así, en la posición de la pila más abajo, o sea, en el bottom. Por eso este indicador aquí de TOS significa el top of stack. Esto pues obviamente sería el bottom, totalmente la parte de abajo, ¿no? Eh, que particularmente en este caso, como dice acá, que está a nivel de gris oscuro, indica precisamente dónde se almacena el resultado, pero donde también se toma, o ese dato como tal, se toma para la ejecución de la ALO. En el caso del gris claro, pues también va a representar entradas a la ALO. Y lo que les decía, el top of stack register apunta al operando de entrada, que es siempre combinado con el operando que está abajo. Noten que en este caso no hay, vamos a ver, no es que de la memoria no se puedan traer datos a la pila. Eh, Imagino que igual ustedes de sus cursos de programación ya saben que uno puede, digamos, a nivel de una memoria que no es esto, vamos a ver, no es un procesador o una arquitectura en stack, pero ustedes pueden generar una pila para hacer procesamiento. Pregunta, para tal vez que recuerden de su curso de análisis de algoritmos. Eh, Normalmente, ¿en qué caso se usa una pila a nivel de programación? No sé, ¿qué recuerdan? Profe, como en aplicaciones, Ujú. Tipo programa, en digamos, estoy haciendo. calculadoras, ¿Perdón? en calculadoras, ¿Por qué en calculadoras? porque uno llegaba y, eh, iba metiendo algoritmos y, bueno, es que nosotros el proyecto de hecho fue una calculadora y lo tuvimos que hacer con stacks y no me acuerdo la otra palabra que utilizaba el profe, pero sí, habíamos hecho calculadoras con pilas. Ok, no tiene mucho sentido porque vamos a ver si la calculadora soportaba expresiones complejas,
Obviamente, cada conjunto de datos o cada conjunto numérico así lo tiene establecido las reglas de prioridad, pero uno tiene que buscar cuáles son las operaciones que primero puede ejecutar y pues hay muchos otros datos que hay que esperar hasta que esos resultados estén para poderlos ejecutar. Entonces, sí, eso es un buen ejemplo, Julio. Un caso donde normalmente vamos a necesitar usar pilas es, por ejemplo, cuando hacemos llamadas recursivas. Eh, y, por ejemplo, uno perfectamente podría implementarlo de esa manera. No sé qué tanto tiempo nos va a dar o podamos invertir en esta parte a nivel de programación en lenguaje ensamblador, pero ver este tipo de estructuras y cómo uno podría, digamos, eh, a un nivel muy bajo, hacer un programa que sea recursivo, pues implica un poco esta noción, ¿no? De que yo en la memoria, aun cuando no, igual no es una arquitectura tipo stack, pero en la memoria tengo que jugar de alguna forma con una pila, donde tengo que estar almacenando, por ejemplo, direcciones de retorno, donde muy probablemente tengo que también estar almacenando algunos resultados parciales, pensando que tal vez, oiga, la cantidad de registros internos no me alcanza. Pero les hacía esa pregunta tal vez para ver, o para que trataran de pensar un poco al respecto y ver si lo han usado en algún momento. Ahora, ¿cuál es la secuencia? Pensando que tenemos un pequeño procesador tipo stack para poder operar con esa arquitectura. El primer operando es siempre removido de la pila. Esa es como la secuencia de pasos. El resultado entonces toma el lugar del segundo operando y el top of stack, que es básicamente un puntero, es actualizado para apuntar hacia el resultado. Pensando que igual, aquí lo que tenemos son solamente estos dos datos dentro del stack y los estamos operando. Entonces imaginemos que ahí tenemos dos datos, este que es acá, de algún resultado previo, y tenemos otro dato que está pues inmediatamente arriba y ahí es donde está apuntando el top of stack. Y lo que vamos a hacer es una suma. Entonces tomamos los dos operandos de acá. Evidentemente este ya deja de existir dentro de la pila porque se va a consumir dentro de la operación y por lo tanto es que el top of stack tiene que apuntar, en este caso, hacia el resultado, hacia el único dato que quedaría dentro de la pila. Y noten que entonces en este caso todos los operandos como tal tipo son implícitos. Si nosotros tuviéramos que hacer múltiples operaciones, evidentemente tendríamos que traer múltiples datos de la memoria, acomodarlos en el stack en el orden en que necesitamos operarlos, que esa es la particularidad que también el stack nos impone, ¿no? Que tenemos que pensar la forma de traer los datos en función del orden de las operaciones que necesitamos realizar. Pero noten que como tal los operandos son implícitos. Yo si hago una suma, nada más debería decir suma y la ALO ya debería saber la suma con quién tengo que hacerla. Entonces, un ejemplo muy sencillo, bueno, si se desea ejecutar la siguiente operación, C es igual a A más B, ¿cuál es la secuencia de código que debería generarse para ejecutar la operación? Entonces, obviamente, partiendo de que la pila está vacía, de que no tenemos nada, yo tendría que hacer un push a un push de A, pensando que el dato A está en memoria, un push de B, eso ya va a garantizar que los dos datos están dentro de la pila, hacer un add, y pues obviamente si necesito sacar ese dato, simplemente hacer un pop de ese dato que ya ahí está. Obviamente cuando hacemos un pop es a lo que está apuntando el top of stack. Y pues nada, traer esos datos o ese dato, que el resultado de A más B, a la memoria. Entonces noten que en este caso, pues sí, los operandos son implícitos. Muy bien, ¿preguntas hasta este momento? Ok. La otra arquitectura que hablamos es la arquitectura acumulador, donde el operando, o al menos un operando de entrada es implícito. Y precisamente es porque hay un registro que funciona como un acumulador que va también a almacenar siempre el resultado de la operación que la ALU realice. Entonces, volviendo también a este caso que hablábamos acá, ¿no? De si quiero hacer una suma sencilla de A más B, bueno, ¿cuál es el código? ¿Cuál es la forma en que yo debería hacerlo? Lo primero, pues, es que sí tengo que hacer o traer el dato A, o sea, tengo que traerlo evidentemente de la memoria. Y aquí, obviamente, estoy haciendo una referencia a otro dato, pero que este dato va a estar en la memoria. Entonces, add B, pero B con quién? Pues B siempre con A, o siempre con el dato que ya el acumulador tenga almacenado.
Y por lo tanto, obviamente el resultado que ahora tengo en este, digamos, como registro interno del procesador, pues sí tendría que sacarlo para poderlo almacenar en memoria y por lo tanto hacer un store de lo que está. Y noten que inclusive cuando hago este store no estoy indicando de dónde tomo el dato que voy a almacenar, porque igual de manera implícita ya se sabe que ese dato está en este acumulador. Simplemente lo estoy sacando y lo estoy poniendo entonces en la dirección DC. Entonces noten que también aquí a este caso o a este punto también hay cierta, los datos son de alguna forma implícitos, no completamente, porque si estamos indicando, por ejemplo, el segundo operando con quien yo quiero sumar en este caso lo que está en el acumulador, pero ya opera, digamos, de una manera así, ¿no? Con, con operaciones que son bastante más implícitas. Muy bien, en estos dos Profe, casos, vemos, sí, con permiso, lo que adelante. usted decía, por ejemplo, con eso que acaba de mencionar, es que ya implícitamente en el proceso de ADD, por ejemplo, a la B, o sea, la variable B se carga en ese mismo proceso. Es que no me quedó claro por qué había que cargar A, pero por qué la B nada más ya era con el ADD. Muy bien, no, perfecto. En este caso, vamos a ver, con una gran diferencia del stack, que yo pues sí tengo que traer siempre todos los datos, por así decirlo, a lo interno del procesador, dentro de esta conceptualización de una arquitectura de acumulador, solamente un dato es el que yo tengo a lo interno. Entonces, por eso es que solamente traigo uno. El hacer el add B, o sea, obviamente estoy diciendo, tengo que sumar algo con lo que está en la dirección B. Esta conceptualización lo que nos diría es, bueno, yo puedo traer ese dato B desde la memoria, o sea, lo puedo operar básicamente desde la memoria, pero no tengo que indicar con quién tengo que operarlo porque implícitamente ya yo sé que con quien tenga que operarlo es con lo que esté en mi acumulador, ya sea que es un dato que traje, como en este caso que estoy haciendo load A, o sea, de la dirección A en memoria estoy trayendo un dato y vean que ni siquiera estoy diciendo de manera explícita a dónde quiero poner ese dato, porque no tiene dónde más ponerlo que el acumulador. Entonces, tal vez si de lo que vieron por ahí en MIPS, recuerdan, normalmente cuando hacemos un load, por ejemplo, le decimos load y le decimos a qué registro a lo interno de la arquitectura MIPS quiero guardar el dato y le tenemos que dar normalmente la dirección. Y hay diferentes formas de jugar con cómo direccionar la memoria y eso, que por ahí lo vamos a ver. Pero explícitamente, o sea, es que decirle, bueno, quiero traer algo de memoria, esta es la dirección, y póngalo en este registro. Acá básicamente le estás diciendo, traiga esto en memoria, pero no le estás diciendo dónde ponerlo, porque ya él sabe que solo hay un lugar en el que podría poner, que es en el acumulador. Y de igual manera, a la hora de hacer la operación de suma, sume esto que está en memoria, ¿con quién? No tengo que decírtelo, es con lo que ya está en el acumulador, ya sea que lo traje de memoria o es un resultado previo, ya implícitamente, por así decirlo, el procesador sabe que su operación tiene que ser con esto que está en memoria más lo que está en el acumulador. Y de igual manera con el store, es como almacene en esta dirección C, que almaceno. Bueno, lo único que vas a poder almacenar es lo que tenés en el acumulador, que es el producto de operaciones previas. Entonces, por eso, digamos, si hay obviamente una referencia a memoria para traer o para almacenar o para saber con quién operar, pero siempre, digamos, esa otra parte de la operación, ¿no? Con quién sumo o a dónde guardo o de dónde extraigo los datos, va a ser implícito, puesto que siempre va a ser este registro acumulador a lo interno del procesador. Ok, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ok. Entonces, vamos a ver, estos dos, pues obviamente son arquitecturas que no necesariamente hoy en día tenemos y que tal vez limitan mucho la complejidad, digamos, de los programas que nosotros podríamos ejecutar. Normalmente las arquitecturas con registro de propósito general solamente contienen operandos explícitos. O sea, yo tengo que indicarle direcciones en memoria, registros, de dónde van y hacia dónde vienen y de dónde vienen las cosas. En este caso, los operandos explícitos pues, pueden ser accesados directamente desde la memoria o pueden ser cargados inicialmente en un medio de almacenamiento temporal, como lo son los registros internos, ¿no? Y como mencionaba previamente, hay dos clases de arquitecturas con registros de propósito general. Arquitectura memoria-registro, como x86, donde la memoria puede ser accesada como parte de cualquier instrucción. Veíamos que, por ejemplo, en el caso
inclusive de x86 yo puedo tener operaciones directamente sobre datos en memoria. Entonces, eso le mete mucha complejidad al final a la implementación de la arquitectura, pero desde mi perspectiva como programador hace las cosas mucho más sencillas. Y lo veíamos al final de la clase pasada, ¿no? Si yo quería operar sobre dos datos en memoria, en el caso de la arquitectura RISC, primero tenía que traerlo a un registro, traerlo a otro registro, operar, tomar de este registro el resultado y volver a poner en memoria. En cambio, con una x86, básicamente es opero y guardo y ya. Entonces, desde esa perspectiva, digamos, programador que está escribiendo el lenguaje ensamblador, por ejemplo, o del compilador que tiene que generar el código desde C para cualquiera de las dos arquitecturas, eh, pues se va a encontrar con uno u otro desafío al respecto. Y la otra, la segunda, es la arquitectura registro-registro, donde la memoria solo puede ser accesada con instrucciones load y store. Y es por lo que también entonces conocemos esa arquitectura como arquitectura load store. Y el caso de las arquitecturas como RISC-V y MIPS son casos representativos entonces de esta arquitectura. Existe otro tipo de arquitectura que es básicamente solo memoria, que no es utilizado actualmente y donde todos los operandos se encuentran en memoria. No es como que x86 podemos decir que de ese tipo. Vamos a ver, puede tener operaciones que solo están con datos que están en memoria o con una combinación de datos que están en registros internos, pero en este caso sí considera que absolutamente todos los operandos se encuentran en memoria. Y no es, digamos, el caso eh, que tengamos, por ejemplo, una arquitectura de este tipo actualmente. Algunas arquitecturas del conjunto de instrucciones tienen más registros, pero el uso de los mismos también está restringido. Entonces, por ejemplo, hay arquitecturas por ahí que se conocen como acumulador extendido o registro de propósito especial. Entonces, dependiendo de la arquitectura como tal, puede ser que uno experimente que hay algún tipo de conexión así. Para fines del curso, nos mantendremos evidentemente en algo mucho más sencillo, arquitectura, registro, y evidentemente más orientados, más enfocados en la parte de RISC-V, que es como lo que nos interesa por ahí. Ok, en el caso del registro de memoria, entonces, volviendo a lo que hemos hablado, un operando de entrada es un registro y el otro operando proviene de memoria. Entonces, no que necesariamente no pueda operar sobre datos en memoria, pero vamos a ver, bajo esta conceptualización, yo estaría partiendo de que tengo datos almacenados en registros y que por lo tanto uno de los operandos viene de ahí y el otro de la memoria. Y que el resultado es almacenado en un registro. Entonces también esa es otra particularidad. Acá los operandos pues sí, son explícitos. Yo tengo que indicar no solo de dónde vienen los datos, si es que se estoy teniendo en memoria, sino hacia dónde se almacenan y los resultados de igual manera, a dónde se almacenan o los datos cuando los voy a almacenar en memoria, de dónde provienen. Entonces, volviendo al mismo ejemplo, si quiero hacer C igual a A más B, ¿cuál sería el procedimiento acá? Lo primero es que al menos tengo que traer uno de los datos. Entonces, voy a hacer un load de A, lo voy a poner en el registro R1. Tal vez aquí pareciera como una pila, pero bueno, podríamos pensar que sí, es algo que yo podría determinar cuál registro, a cuál registro quiero apuntar para almacenar, por ejemplo, el dato. Donde yo ya puedo decirle, bueno, quiero hacer una suma, en este caso, del dato que está en R1, el que acabo de traer, más el dato que está en B, que B es una dirección en memoria, y lo quiero almacenar en el registro R3. Y por último, entonces quiero almacenar este valor de R3 en la dirección dada por C. Bien, esa es una forma de verlo pues bastante sencillo. Y en el caso del registro, pues todos los operandos son registros. Por lo tanto, aunque aquí no se ve, digamos, la interconexión entre procesador y memoria, es porque no puedo operar sobre datos que están en memoria, sino que tengo que previo traerlos todos y ahora sí puedo operarlos. Entonces, los datos son transferidos a la memoria solamente mediante instrucciones load and store. E igual, si queremos hacer este ejemplo de hacer A más B igual a C, en lo que cambia con respecto, por ejemplo, a este anterior es que tengo que traer los dos operandos y ponerlos en registros. Entonces tengo que hacer un load o traer el dato que está en la memoria en la dirección A, ponerlo en el registro R1, el que está en la posición o en la memoria en la dirección B, ponerlo en R2, operar sobre esos datos, ahora sí almacenándolo en el registro R3 y posteriormente guardar lo que está en R3 en la dirección C. Ok. ¿Preguntas?
Ok. En un inicio, pues se utilizaban más arquitecturas de este tipo, pila o acumulador. No es algo que comúnmente veamos hoy en día. Desde los 80s y particularmente con las arquitecturas BISC, es que empezamos a utilizar una arquitectura más load store. Y si tuviésemos que preguntarnos, ¿no?, cuáles fueron las razones del surgimiento de computadoras basadas en registros de propósito general, ¿por qué no usar o seguir usando solo todos los datos en memoria y no traer algo, digamos, a lo interno del procesador? Bueno, primero es que los registros son más rápidos que la memoria. Cuando entremos en la parte de la jerarquía de memoria, veremos que hacer accesos a memoria toma tiempo, que cuando a veces ese dato que yo estoy trayendo de memoria no está, tengo que pagar una penalización hasta que la memoria se refresque, por así decirlo. Entonces, si yo tengo dentro de esa perspectiva de la jerarquía de memoria, una memoria que es súper, súper rápida y que está muy cerca del procesador, que en este caso el registro, el archivo de registros es ese primer conjunto de almacenamiento que está lo más cerca del procesador, esto va a ayudarme a ganar mayor eficiencia a la hora de hacer la computación. Por esto que tengo que gastar tantos tiempos en la parte de los accesos a memoria. Los registros también, por otra parte, son más eficientes para el compilador que otro tipo de almacenamiento interno. Entonces, también desde la perspectiva de la generación del código ejecutable de los compiladores, eso facilita el trabajo. Y lo otro es que los registros pueden almacenar variables. Entonces, muy importante, va a disminuir el tráfico hacia memoria. Entonces, puedo guardar cosas sobre las que puedo seguir operando. O sea, si fuese el caso que tenemos una arquitectura con muy pocos registros, pues sí, tendría que tener mucha interacción con memoria para poder, digamos así, crear espacio dentro de los registros para operaciones, pero en muchos casos yo puedo permitirme hacer muchas computaciones, mantener la mayoría de los datos en los registros y por lo tanto ganar eficiencia. Y pues disminuyo entonces el tráfico hacia la memoria. Lo que les decía, evidentemente el registro va a ser mucho más rápido que la memoria y por lo tanto esto mejora tiempo de ejecución. Luego lo vamos a ver precisamente con esta parte de las penalizaciones que tenemos que pagar cuando nos enfrentamos a desaciertos al accesar la memoria. Y también mejora la densidad del código, puesto que el registro puede ser nombrado con una menor cantidad de bits que la dirección de memoria. Evidentemente, el espacio de direccionamiento de los registros es muchísimo más pequeño. Si hablamos de una arquitectura RISC-V de 32 registros internos, yo necesito 5 bits para poderme mover dentro de esos 32. Entonces, no necesito tanto espacio, tantos bits, por ejemplo, en la palabra de instrucción, para poder digamos así, direccionar los registros, que normalmente dentro de, más si tengo una memoria grande, poder direccionar toda la memoria va a implicar que necesito una mayor cantidad de bits. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviésemos que hacer una evaluación o tuviésemos que hacer esta expresión, cada una de las arquitecturas nos va a presentar ciertos desafíos, ciertas ventajas. Por ejemplo, en una arquitectura de registros de propósito general, las multiplicaciones pueden ser evaluadas en diferente orden, lo cual puede ser más eficiente debido a la ubicación de los operandos y aspectos relacionados con el pipeline. Entonces, por ejemplo, simplemente yo traigo los datos a los registros, voy operando, nada más me aseguro en este caso de hacer la resta en el orden apropiado, puesto que la resta no es conmutativa, pero como dice aquí, yo puedo evaluar las multiplicaciones en cualquier orden realmente. Y hay algunos otros aspectos por ahí que están más relacionados con la parte del pipeline, que veremos más adelante, por ejemplo, como el hecho que una multiplicación no va a tomar un ciclo de reloj, únicamente va a tomar más ciclos de reloj. Entonces puede ser que llegue algún momento en el que yo ya tenga estos dos datos, pueda empezar a operar sobre la resta, aun cuando esta multiplicación aún está en proceso. Eso lo veremos muy particularmente, por ejemplo, en arquitecturas súper escalares o cuando ya podamos hacer ejecución, por ejemplo, fuera de orden. Entonces, eso pues obviamente presenta otro tipo de particularidades. Por ejemplo, en el caso de una arquitectura tipo pila, la expresión debe ser evaluada en un solo orden, puesto que los operandos se encuentran en la pila. Entonces yo tengo que pensar muy bien, muy previamente, tal vez hasta introducir varias veces los operandos para que cada vez que yo voy
realizando las operaciones, pueda garantizar que el orden como tal se satisfaga. Y como dice aquí, pues es necesario cargar el mismo operando varias veces. Entonces les dejo ahí tal vez como tarea moral, cuál sería más o menos ese orden en el que tendrían que cargar estos datos en la pila para poder operarlos y obtener el resultado apropiado, respetando evidentemente el orden de prioridad de las operaciones, tal y cual ustedes lo conocen, por ejemplo, el conjunto de los números enteros, suponiendo que A, B y C son números enteros. Ok. ¿Preguntas hasta ahora? Muy bien. Hay dos características principales en cuanto a los sets de instrucciones que también, digamos así, dividen a las arquitecturas de registros con registros de propósito general que podemos utilizar para nuestras computaciones. Primero es que las instrucciones a ejecutar por la ALU tienen 2 o 3 operandos. Entonces el formato de 3 operandos normalmente es porque 2 de esos operandos van a ser fuente y un tercer operando va a ser, digámoslo así, el destino, ¿no? ¿Dónde voy a almacenar el resultado? Y lo otro es que puede haber un formato de 2 operandos donde uno de los operandos digamos, tiene esta doble funcionalidad, ¿no? Va a proveer un dato, pero también va a ser como que el destino. Además, como visto desde alguna perspectiva, podemos verlo como un tipo acumulador, ¿no? Viene un dato de él, de otro registro, pero el resultado se vuelve a almacenar en uno de ellos. ¿Ok? Y por otro lado es que la cantidad de operandos que son direccionables, perdón, que son direcciones de memoria en las instrucciones. Entonces también, dependiendo nuestra arquitectura, podríamos tener una cantidad que va desde 0 hasta 3 en la cantidad de operandos de la instrucción que lo que representa son datos que están en memoria. Entonces vamos a ver algunos casos de estas en esta pequeña tabla. Por ejemplo, si lo que tenemos es un número de direcciones de memoria que es 0 y un máximo de operandos que son 3, no hay donde perderse. Es básicamente cualquier arquitectura load store y procesadores tipo RISC como Alpha o PowerPC o Spark, que estoy seguro que tal vez no han escuchado en su vida, tienen esta particularidad, o sea, son de este tipo de arquitecturas. ARM MIPS, que ustedes ya conocen, creería, y RISC-V caen dentro de esta categoría. Si el número de direcciones de memoria es 1 y presenta un número de operandos máximo de 2, hablaremos de alguna arquitectura de este tipo, registro memoria. Igual de estas no creo que conozcan muchísimas de las opciones, por así decirlo. Estoy seguro que han escuchado obviamente de Intel 8086, que es lo que tenemos básicamente. Motorola 68000 es una arquitectura bastante popular, todavía relativamente usada. O podríamos hablar también, por ejemplo, como esa arquitectura de Texas Instruments, que es más para familias de procesadores digitales de señales, la familia C54. Hay otro tipo pues, de consideración en este caso, ¿no? Si tengo un número de direcciones de memoria que puede ser 2 y un máximo operando 2, o número de direcciones de memoria 3 y un máximo operando 3, donde son tipos de arquitectura memoria, pero que, pues digamos, son más arquitecturas ya anecdóticas porque no tenemos implementaciones como tal. La VAX es un tipo de computador que existió en su momento y pues que, digámoslo así, lo traemos a colación únicamente para poder llenar esta tabla de clasificación, ¿no? ¿Ok? Lo más normal es que ustedes van a estar escuchando más de estas dos, ¿no? Load store y registro memoria. Veamos algunas características a nivel de ventajas y desventajas. En el caso del registro, es una arquitectura que es más simple, ya lo hablábamos en el caso de las arquitecturas tipo RISC en la clase anterior, porque tenemos un tamaño fijo de instrucción, entonces eso facilita mucho. Vamos a ver que, y bueno, la desventaja que ya hemos hablado es que va a incrementar el número de instrucciones que yo voy a necesitar, puesto, digamos, para poder hacer este tipo de movimientos hacia memoria, hace que entonces la densidad del código sea más grande, o sea, más instrucciones, implica que los programas como tal son más grandes. Pero por otro lado, y también es una de las ventajas que hablábamos en la clase anterior, es que las instrucciones tienden a tomar una cantidad similar de ciclos. No podemos decir que todos van a tomar la misma cantidad de ciclos. Cuando a veces entremos en más detalle, hacer el repaso de curso anterior, más la parte de ensamblador, veremos, por ejemplo, que una instrucción, por ejemplo, aritmético-lógica, muy probablemente va a tomar
o va a necesitar las 5 etapas del pipeline, cuando otras instrucciones tal vez no. El no necesitar todas las etapas del pipeline, pues puede reducir la cantidad de ciclos de reloj que yo necesitaría. Entonces, vamos a ver, hay diferencias, pero en general van a ser bastante similares la cantidad de ciclos necesarios. No tal vez con una arquitectura x86 que hablábamos, con instrucciones de 16, 8 bits o otras muchísimo más grandes, donde la profundidad del pipeline muy probablemente sí se va a utilizar de manera completa, entonces tengo una gran varianza y eso que también limita digamos, el hacer que el sistema pueda ser lo más determinístico posible. El otro caso es donde tenemos registro memoria, 1, 2 para indicarnos las cantidad de lo que tenemos acá, la cantidad de direcciones o el número de direcciones de memoria que podemos contener como parte de los operandos. Y por otro lado, la cantidad de operandos. En este caso, los datos pueden ser accesados sin una instrucción load previa, como el caso de load store. Y el formato de instrucción, como hablábamos también en clases pasadas, es más fácil de codificar y genera una buena densidad de código. O sea, que en poco código yo haga mucho. ¿Cuáles son desventajas? Codificar un número de registros y una dirección de memoria por instrucción restringe el número de registros y lo que decíamos, la cantidad de ciclos por instrucción va a depender de la ubicación del operando. Entonces también, no solo por la complejidad de la instrucción misma, sino por en dónde está en memoria y que el acceder a la memoria, en el mejor de los casos, lo hago en unos cuantos ciclos de reloj, pero veremos que cuando ese dato no está, por ejemplo, en la memoria caché que estoy buscando, pues voy a tener que pagar una penalización. Entonces también eso hace o introduce una gran variabilidad en los ciclos de instrucción necesarios. En el caso de memoria, los dos casos que hablamos, 2.2 y 3.3, es muy compacto, no hay desperdicio de registros en ese sentido, pero hay una variación en el tamaño de instrucciones, especialmente para el caso de 3 operandos, y los accesos a memoria van a representar sin duda un cuello de botella, muy particularmente por esto, ¿no? De que, bueno, si voy a estar accediendo a la memoria, eso me va a tomar más tiempo. Dependiendo de la memoria, no necesariamente voy a poder hacer 2 o hasta 3 accesos al mismo tiempo de la memoria. Entonces eso limita mucho y como mencionábamos, actualmente no es algo que esté siendo utilizado. Entonces, un pequeño ejercicio para pensar, de presentar pues esas instrucciones a nivel, digamos, a nivel bastante bajo, que es precisamente haciendo ese tipo como de pseudo instrucciones, considerando las diferentes arquitecturas. Y bueno, ese es, digamos, el resumen de lo que teníamos, ¿no? De los 4 casos, donde tengo que traer los datos, hacer la suma a nivel de stack, a nivel del acumulador, a nivel de una arquitectura, registro, memoria, o a nivel de load store, registro. ¿Ok? Esa podríamos dejarla también como parte de tarea moral y si alguien tiene alguna pregunta, entonces la podemos atacar al inicio de la próxima clase, junto con esta, digamos, de pensarlo a nivel de tipo pila, si lo que tengo es una arquitectura tipo pila, cómo y tendría que introducir esos datos, de qué orden, de tal forma que yo pueda operar apropiadamente. Muy bien. Noten que en muchos de estos casos, vamos a ver, en el caso de pila, pues sí, lo que va a tocar es meter muchos datos, hacer operaciones y listo. De ahí debería ser el resultado final. Entonces hay que pensarlo un poco. Y ahí se los dejo, como les decía, a modo de tarea para que lo puedan ir pensando y traten de traer alguna respuesta. Podremos volver tal vez a estos al inicio de la clase, pero me gustaría igual escuchar de parte de ustedes las respuestas y cómo lo plantearon. Muy bien. Ok, direccionamiento de memoria. Independientemente de qué tipo de arquitectura bajo la clasificación que estábamos viendo anteriormente, ¿no? Registro, memoria o memoria, se debe tener una forma de interpretar y especificar las direcciones de memoria. Y existen pues diferentes formas de poder acceder memoria a nivel de, digamos, de una dirección. El hecho de que yo tenga una dirección no implica, y que por ejemplo yo tenga una memoria de un tamaño determinado, no implica que necesariamente yo tenga que traerme toda la información que está en esa dirección de memoria.
Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una memoria de 32 bits, o algo más moderno, 64 bits, pero no implica que si me dan una dirección específica, yo tengo que ir y traer todo lo que está en esa dirección, sino que yo podría traerme, eh, o partiendo o haciendo más específica tal vez esa dirección, podría traerme una parte de lo que está ahí almacenado, ¿no? De esos 64 bits. Entonces podría traer o podría tener la posibilidad de acceder a la memoria a nivel de byte, o sea, puede traer solo 8 bits, a nivel de media palabra, half word, 16 bits, a nivel de palabra, que conocemos como word, de 32 bits, o a nivel de doble palabra, 64 bits. Cada arquitectura y cada especificación va a definir si esto es posible, ¿no? Si yo puedo de alguna posición en mi memoria únicamente traer, digamos así, una subsección o una subparte de lo que ahí está almacenado. Y una particularidad es cómo eso está, digamos, almacenado en memoria. Cuál es el orden y cómo eso, por ejemplo, a nivel de un registro yo lo podría ver. Entonces, existen dos formas de ordenar los bytes en una dirección de memoria, y esto es lo que se conoce como el endianness. Entonces, tenemos dos casos. Little endian, donde ordena el byte menos significativo en la dirección más pequeña de la palabra. Pensando aquí, digamos que es el caso no estoy seguro por qué doble palabra, si ahorita aquí lo que tenemos es un poco más reducido, pero indistintamente de la palabra de almacenamiento. O sea, cuando hablamos de palabra de instrucción o palabra de almacenamiento, no es más que un conjunto de información. En este caso, lo que está representando es una porción de la memoria donde yo estoy almacenando información. Ese es el caso del Little Endian, y el caso de Big Endian lo que hace es ordenar el byte más significativo en la dirección más pequeña de la palabra. Entonces, veamos el caso. Si yo tengo estos registros, y lo que estoy es, digamos, almacenando esta información de los registros en memoria, y suponiendo que cada una de estas posiciones en memoria, pues obviamente nada más es de 8 bits. Supongamos que esto está escrito ahí a nivel de hexadecimal. Entonces noten que lo que me dice es que el Little Endian va a tomar el byte menos significativo, esto que tenemos acá, y lo va a poner en la dirección más pequeña, o digámoslo así, de esta palabra de memoria, o de estas posiciones de memoria. Y así sucesivamente. Entonces voy a tomar los siguientes 8 bits a la siguiente posición, y así sucesivamente. En el caso de Big Endian, la cosa cambia. Más bien yo tomo lo que está más significativo desde la perspectiva del dato, digamos, en este caso el registro, y lo almaceno en la dirección más pequeña, en la dirección más baja. Sí, eso sería básicamente lo que define Little Endian y Big Endian. Una u otra arquitectura puede funcionar de una o de otra forma. Y esa es una particularidad que cuando ustedes busquen alguna especificación de un procesador, van a ver que dice, procesador es Little Endian. Entonces ya ustedes van a saber que, por ejemplo, en esta noción de intercambiar información entre los registros y la memoria, hay una cierta forma de acomodar la información. Y básicamente también lo podríamos ver de esta manera, ¿no? Bajo esta convención de Little Endian y Big Endian. Entonces, Little Endian coloca el byte cuya dirección es, digámoslo así, la que termina en 0, que es la más baja, en la posición menos significativa de la palabra doble, o en este caso es donde estamos almacenando, pensando en la memoria, y por lo tanto tendría esta estructura, que pensaríamos que es básicamente la más normal para nosotros de ver, ¿no? de poder considerar. Mientras que en el caso del Big Endian, más bien en la posición más baja de memoria, vamos a poner la información, digamos, más significativa, y por lo tanto lo veríamos de esta forma. O sea, más bien el dato más significativo es en la posición más baja, considerando que estas son, digamos, en este orden son las posiciones de memoria. Esa sería la 00, 000, 001, 010 y ahí sucesivamente. ¿Okay? Eso, a la parte de, no vamos a entrar, digamos, en muchísimo detalle. Lo que me interesa es que ese concepto de Big Endian, Little Endian, lo puedan tener por ahí. Muy también relacionado con la parte del direccionamiento de la memoria, tiene que ver el hecho de que hay arquitecturas que permiten y otras que no permiten el acceso de información que no esté alineada. Entonces, el hecho de que
yo pueda acceder, por ejemplo, dentro de una palabra, dentro pensando aquí 32, 64 bits, que yo pueda acceder parte de esos 64 bits no implica que yo puedo agarrarlos de cualquier punto, por así decirlo, sino que, por ejemplo, en el caso que sea una memoria direccionable por byte, yo únicamente puedo tomar byte por byte y que estos bytes que yo puedo tomar tienen que estar alineados. Entonces, por ejemplo, un acceso a un objeto de tamaño S bytes en la dirección A debe o está alineado sí, solo sí. Al yo hacer esta operación, ¿no? Aplicar el módulo de hacer módulo A, módulo S, esto me da 0. Entonces, veámoslo tal vez con un ejemplo. Supongamos que aquí, pues obviamente lo que yo tengo es una memoria de 64 bits que podría ser accedida, por ejemplo, por bytes. Aquí yo puedo acceder bytes, yo puedo acceder media palabra, puedo acceder palabra completa o doble palabra. Entonces, 8, 16, 32 o 64 bits. Pero, ¿en dónde yo puedo tomar eso? Pues necesariamente tiene que estar alineado. Y ese es el caso, por ejemplo, del BiSFile. Yo puedo tomar este dato acá porque, digámoslo así, está alineado, está dentro de los primeros 8 bits de esta dirección de memoria. Y así sucesivamente con los demás. El caso, por ejemplo, se puede dar aquí, cuando yo puedo tomar media palabra. Pero noten que esta media palabra, aun cuando yo aquí también podría agarrar media palabra, no presenta el alineamiento que aquí sí presenta. O sea que si yo aplico esta concepción al hacer el módulo, esto me debería dar 0. Entonces hay formas específicas en las que yo realmente puedo acceder a la memoria. Y eso, ese alineamiento como tal, va a estar determinado, o la capacidad de soportar o no alineamiento, va a estar determinado por la arquitectura misma. Habrán arquitecturas que tal vez sí te permiten tomar, por ejemplo, aquí esta media palabra, digámoslo así, no empezando que sea en la posición 0 o en la posición 4 dentro de la dirección de memoria, sino en algo ahí más aleatorio. Pero volviendo al caso, digamos, de RISC-V, lo que soporta son accesos a memoria alineados e inclusive es una memoria que es direccionable por byte, o sea que byte a byte yo podría acceder cada uno de los datos dentro de la memoria, que la memoria, pues cada posición de la memoria, en este caso es de 64 bits. En este caso, pues el valor de las columnas especifica los 3 bits de menor orden en la dirección. O sea, estamos suponiendo que esos son los 3 bits que representan el menor orden dentro de la dirección. 0, 1, 2 hasta 7. Para algunos casos de desalineamiento, se pueden requerir 2 accesos a memoria. O sea, si por alguna razón el dato que realmente necesito se está desalineado, por así decirlo, yo no puedo accederlo de forma desalineada y por lo tanto podría requerir 2 accesos a memoria. Supongamos que yo quiero acceder esto que está acá, pues sí, entonces tendría que hacer 2 accesos a modo de byte para poder traer ese dato que no está alineado. ¿No? O por ejemplo, este otro caso, no, perdón, les iba a mostrar era otro. Ok, bueno, sí, estos dos, por ejemplo, para este de acá, o sí, este de acá, por ejemplo, suponiendo que quiero acceder a una palabra y como están desalineados, tendría que traer primero este byte, luego podría traer esta media palabra y luego este otro byte para poder conformarla. Entonces, para algunos casos, como digo aquí, de desalineamiento, se tiene necesario más de un acceso, por ejemplo, 2 o más. En este caso, pues cada objeto alineado requiere solamente de un acceso a memoria, siempre y cuando la memoria sea tan grande como el objeto que estamos accediendo. Y en este caso, estamos partiendo de que es una memoria que está organizada con un tamaño de 8 bytes, ¿no? Que es lo que aquí vamos a poder tener almacenados. Pero, y volviendo al punto, el alineamiento es también una particularidad de la arquitectura y que la arquitectura del set de instrucciones tiene que definir, ¿no? Cómo es que esto se puede llevar a cabo. Si se soporta o no se soporta de una manera y evidentemente considerando que la especificación de la arquitectura establece, digamos, un contrato, yo si quiero implementar esta arquitectura, tengo que entonces de alguna forma en mi implementación garantizar de que puedo brindar el soporte a esta particularidad, ¿no? Si solamente puedo acceder de manera alineada, si puedo acceder de manera desalineada, pues entonces debo de ser capaz de poder proveer esa
esa capacidad. Lo otro que mencionaba al puro inicio de la clase en esta lista de características de la arquitectura del set de instrucciones es el modo o los modos de direccionamiento que existen. Y esto lo que hace es referirse a la forma en que las arquitecturas especifican la dirección de un dato, de un objeto, por así decirlo, que está en memoria, que queremos acceder. Y por aquí vamos a hablar de lo que se conoce como una dirección efectiva, o sea, que es el valor de la dirección que estamos especificando dentro del modo de direccionamiento en particular que estemos usando. Entonces hay una muy buena cantidad de modos de direccionamiento. No todos los modos de direccionamiento son soportados por todas las arquitecturas. Cada arquitectura como tal va a definir cuáles son los modos que puede soportar. Y pues tenemos diferentes modos adicionales dentro de una misma instrucción. Podemos tener modo registro, inmediato, desplazamiento, indexado, directo, indirecto a memoria, autoincremento, autoincremento y escalado. Entonces haremos un pequeño recorrido sobre estos tipos de direccionamiento, más que todo igual para que a ustedes les pueda quedar la noción cuando ya entremos tal vez a ver cosas más de modesto, pero pequeño, pero esperemos que sea suficiente, de la parte de RISC-V a nivel de programación de lenguaje ensamblador, trataremos de ver, ¿no? En qué casos estamos utilizando qué tipo de direccionamiento, ¿no? El primero es el modo registro, ese es el más básico, inclusive a nivel de RISC-V, que es cuando todos los operandos se encuentran en registros. Entonces, supongamos aquí que en este caso son solo dos operandos, puesto que este de acá funciona tanto como fuente y destino. Entonces, si decimos add R4 R3, lo que significa es que estoy tomando el valor que está en R4, el valor que está en R3, los estoy operando, en este caso con una suma, y el resultado lo estoy guardando en R4. Entonces, es así de sencillo. Y ese es el primer modo de direccionamiento que podríamos hablar. Tenemos un modo de direccionamiento que es inmediato, que es para hacer referencia a valores constantes que normalmente vienen como parte de la palabra de instrucción. O sea, la instrucción misma, conocemos la decodificación, ahí viene ese dato sobre el que yo tengo que operar. Caso muy sencillo, cuando yo estoy haciendo algún tipo de iteración y lo que estoy haciendo es un incremento. Entonces, el incremento bueno, podría ser por 1, podría ser por 2, pero ese dato constante ya viene dentro de la palabra instrucción y yo simplemente lo voy a estar sumando al valor, por ejemplo, que tengo almacenado en un registro, que podría estar funcionando precisamente como ese índice, ya sea que estoy recorriendo algún arreglo o que estoy simplemente operando sobre iterativamente, por supuesto que es un lazo. Entonces, igual, este es un ejemplo. Sí. En ese caso es sumar el valor que está en el registro R4, le sumo 3 y lo guardo igual en R4. O nada más es sumar el 3 al registro R4. No, se suma al valor que está en R4. En ese caso, vamos a ver, es algo muy genérico. Podríamos tener obviamente un registro destino también que sea diferente de R4, partiendo que aquí tal vez es una especificación de arquitectura donde son solo dos operandos. Entonces sí, vamos a sumar el valor de 3 a R4, o sea, lo que tenga R4 guardado, y ese resultado lo vamos a, digamos, a actualizar, o vamos a actualizar el valor de R4 con ese valor que estamos calculando. Este pues es otro de los modos de direccionamiento más sencillos y que vamos a ver mucho, pues obviamente a nivel de arquitecturas RISC. Muy bien. Este es otra forma de hacerlo, otro tipo de direccionamiento, en este caso es por desplazamiento. El dato de referencia se encuentra en una posición de memoria que está por la suma de una base, o sea, un valor por ahí inmediato, que muy probablemente igual va a venir ya definido de la palabra instrucción y un registro. Entonces, por ejemplo, digamos de una manera muy genérica, podríamos decir que esa es la forma de accederlo. 200 es esta base, ese valor inmediato, más un valor que está en un registro. Lo que significa, digamos, partiendo de esta instrucción muy genérica, un pseudocódigo muy genérico, que lo que estamos haciendo es operando sobre el valor que está almacenado en R4 más el valor que está en memoria y que la dirección de memoria está dada por 200 más el valor que está en R1, que es lo que tenemos aquí.
Entonces, noten que, bueno, cuando estamos hablando aquí como rex y mem, de esta forma, es como que estuviéramos recorriendo un arreglo y estuviéramos trayendo el valor que ese índice nos indica. Entonces, aquí tengo que primero saber cuánto es el valor que está en R1, sumarlo a 200, y ese dato lo utilizo para, digámoslo así, acceder a la memoria en una posición específica. Traigo ese dato, lo opero con lo que tiene R4, y todo el resultado de esta suma lo estoy almacenando en R4. ¿Alguna idea de donde normalmente uno puede ver este tipo de desplazamiento? ¿Qué se les puede ocurrir? ¿Algún tipo de operación en particular? Si estoy operando sobre un vector, por ejemplo, y yo conozco más o menos cuál es el rango del vector, muy probablemente voy a saber cuál es la posición, digamos, base de inicio donde empieza la información del vector en la memoria, pero yo me voy moviendo ciertas posiciones en el vector. Entonces puede hacer que después de esta operación, el valor de lo que esté en R1 se va a actualizar, qué sé yo, a R1 más 1, para que la próxima vez que yo opere, haga la operación que tenga que hacer, por ejemplo, pero ahora accediendo de la base, moviéndome al siguiente dato dentro del vector, y así sucesivamente. Entonces es una forma, tal vez como para traerlo a colación, a relacionarse, de entre cómo podríamos de manera práctica ver un tipo de direccionamiento que sigue, digamos, esta noción. Bien. Nosotros vamos a poder hacer este tipo, por ejemplo, de similar, digamos, de acceso a la memoria en RISC-V, pero evidentemente ya ustedes saben que la arquitectura, por ejemplo, no es el registro de memoria, o sea, que yo no podría operar directamente sobre un dato en memoria. Tendría primero que traerlo, hacer un load del dato y una vez que ya esté en el registro, así operarlo. Pero ese acceso, digamos, a la memoria sí se podría llevar a cabo de una manera similar a esta. Bien. Otro modo de direccionamiento, y ya les digo, todos esos modos de direccionamiento, digamos así, podríamos decir que son genéricos y que dependiendo de la arquitectura define cuáles son los que soporta. Uno puede ser de registro indirecto, en donde la dirección está determinada por la dirección, vamos a ver, está dada por lo que tenga un registro almacenado. Entonces, podríamos pensar que precisamente es una forma como de almacenar un puntero, porque lo que contiene el registro no es un dato en sí mismo, sino es una dirección de memoria. Entonces vean que si yo quisiera hacer una operación de este estilo, o sea, estoy sumando lo que está en el registro R4 más lo que está en memoria, pero en la dirección de memoria que está apuntando R1 como un puntero, primero necesitaría precisamente tomar ese dato y buscar en la memoria el dato de R1 para poderlo utilizar como dirección de memoria y traer el dato que está en memoria. Y ahora sí, operarlo con lo que ya tenga R4 y almacenar entonces el resultado en el registro R4. Bien, otro que podríamos considerar es el indexado, donde hay una base, un índice muy parecido tal vez al de desplazamiento, pero en donde en este caso la base, si es que consideramos una base, no es un valor inmediato, un valor dado, sino que es básicamente dos posiciones o dos datos que están en diferentes posiciones o en diferentes registros que se evalúan, se toma un resultado a partir de eso para poder determinar cuál es la dirección de memoria a la que quiero ir, traer el dato y operarlo entonces con lo que esté en el registro. Entonces, queremos decir que hay un registro base y un registro índice. Y en este caso es utilizado para direccionar arreglos en la memoria. Muy bien. Directo o absoluto. Aquí partiríamos de que la dirección efectiva se referencia de manera directa, o sea, estamos diciendo específicamente en dónde está el dato que queremos operar y esto podría resultar útil para acceder a datos que son estáticos en memoria. Entonces, esa podría ser una forma en la que lo podríamos ver a nivel de pseudocódigo y lo que significa es que voy a tomar el dato que está en el R4 y simplemente le voy a sumar lo que esté en la posición de memoria de esta memoria o de esta dirección ya dada, fija, que no es necesario, digamos, establecer o hacer algún cálculo previo para poder determinar. Podríamos tener también indirecto a memoria, entonces la dirección efectiva, o sea, la dirección donde realmente está el dato que yo quiero acceder para operar, se calcula con el contenido de otra dirección de memoria. Entonces, básicamente estoy tomando un dato de un registro para ir a una memoria,
a una posición de memoria para traer un dato de esa memoria, pero que ese dato que está ahí en esa memoria no es más que otra dirección que, digamos, vuelvo, digamos, a evaluar para poder, ahora sí, traer el dato que yo quiero operar. Entonces, esa es una forma en la que lo podríamos ver a nivel de pseudocódigo. Igual, R4, esto con arroba R1, y como les decía, lo que indica es, bueno, necesito el dato de R1 para ir a memoria, traer información, que en este caso no va a ser más que otro valor que voy a necesitar para poder evaluar dentro de la memoria y poder extraer el dato ahora sí que yo necesito operar. Entonces, básicamente la memoria almacenando otras posiciones de memoria. Vamos a ver, un registro almacenando una posición de memoria que voy a utilizar para ir y traer otra posición de memoria y ahora sí, traer el dato que necesito operar. Entonces, evidentemente es algo complejo desde esa perspectiva. Y ese es un resumen que lo tomé, pues evidentemente de Hennessy Patterson. No todos los acabamos de ver, o sea, hemos llegado básicamente hasta aquí. ¿Hay algún otro caso, por ejemplo, en donde se hace por autoincremento o autodecremento? O sea, donde yo tomo lo que esté en alguna posición de memoria y entonces, digamos así, le hago una resta para poder ir y traer el dato que ahora sí está en memoria y poder operar sobre él. Y pues en algunos casos puede ser útil, por ejemplo, para arreglos o que se están recorriendo dentro de lazos. Me interesa es que por lo menos les quede alguna noción bastante clara de que hay diferentes formas de hacer este tipo de, digamos así, de direccionamiento, de referenciamiento a la memoria para poder traer datos. Estos tres son quizás los más clásicos para nosotros y que veremos más a nivel de RISC-V, aun cuando esta operación como tal yo no la puedo tener en RISC-V, yo pues sí puedo acceder a la memoria de esta forma, con un cierto desplazamiento, con valor inmediato, más un valor que esté dado en un registro. Tendré que traer ese dato y ponerlo en la memoria, pero en los registros, para ya ahora sí poder hacer la operación. Pero sí podremos experimentar de estos otros modos de direccionamiento dentro de la arquitectura RISC-V. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta hasta este punto. Si tuviésemos que, por ejemplo, y eso es algo interesante, vamos a ver, dependiendo el tipo de direccionamientos que yo pueda soportar y también de las capacidades que el compilador tenga, yo podría, vamos a decir, estresar más uno u otro tipo de modo de direccionamiento. Entonces, eso resulta muy interesante en los dos sentidos, ¿no? En lo que la capacidad de la arquitectura presenta, pero también en la complejidad y la capacidad y efectividad que tenga el compilador para poder explotar ese tipo de modos de direccionamiento. Entonces, ese es un ejemplo muy sencillo también ahí de Hennessy Patterson, donde menciona para una arquitectura VAX, como le decía, tal vez es más algo anecdótico, donde para diferentes aplicaciones presenta un diferente o una diferente distribución de tipos de direccionamiento que son utilizados o la frecuencia del uso de un modo de direccionamiento en particular. Evidentemente, entre menos modos tenga, pues más restringido está el compilador. Y aun cuando yo tenga estructuras muy complejas a nivel, por ejemplo, de C, eso, digamos, me limitará, no me limitará, pero me va a hacer más complejo el proceso entonces de poder convertir a, a algo que pues va a ser, sí, más sencillo a nivel de las instrucciones, pero que por lo tanto va a necesitar muchísimas más instrucciones. Entonces, esto a veces como para nada más mostrar que puede resultar interesante, que inclusive, vamos a ver, de arquitectura en arquitectura y las capacidades que tenga, pero también de aplicación en aplicación, habrán ciertos modos de direccionamiento que el compilador va a poder explotar de una u otra manera. E inclusive, no todo compilador va a explotar los recursos de la misma manera. O sea, podemos tener diferentes compiladores, por ejemplo, para x86, para código C, que nos producirán resultados diferentes, o sea, con más o menos cantidad de instrucciones que se van a ejecutar, con más o menos utilización, qué sé yo, de uno u otro modo de direccionamiento.
pero eso va a estar dado precisamente por las características mismas del compilador. Esto lo vamos a ver tal vez un poquito reflejado por ahí más adelante en el primer laboratorio que haremos. La idea es que ustedes puedan compilar con GCC, con Clang y puedan correr ahí en un simulador. Entonces es muy probable que ahí podamos ver pequeñas diferencias en cuanto a esto. ¿Ok? Bueno, y también eso lo vamos a ver en el proyecto 2, cuando ya tratemos de explotar la parte... Bueno, no, creo que en el proyecto 2 no, pues nos vamos a quedar tal vez con solo GCC, pero veremos si igual también lo podemos explotar para la parte de paralelismo a nivel de datos. ¿Ok? ¿Preguntas hasta este punto? Como lo vamos, esto es parte de las características que definen una arquitectura del set de instrucciones. No son todas, hay otras características que mencionamos al inicio de la clase que iremos abordando más particularmente en la siguiente. Por lo tanto, mi recomendación es que puedan seguir leyendo el apéndice A de Genesis y Patterson. En este caso, básicamente todo el apéndice es muy útil. En principio, vamos a ver, en este caso está en el apéndice porque en principio ya de las nociones de Computer Organization, el curso previo ustedes ya deberían traerlas, pero obviamente también las tratamos de extender aquí, más también desde la perspectiva de la arquitectura. Y sería bueno también que puedan ir revisando capítulo 2 de Patterson y Genesis, es totalmente a nivel de lenguaje ensamblador. Próxima clase tocaremos un poco la parte, con más detalle, la parte de generación de código ejecutable, cuál es ese proceso de conversión de C a ensamblador, que no necesariamente espero que conozcan, pero que esperaría que tal vez tengan alguna noción, pues hoy han llevado un curso como el de análisis y diseño de algoritmos. Y creería que próxima clase vamos a terminar de abarcar algunas de estas características de lo que permite definir un set de instrucciones. Hablaremos de generación de código ejecutable y la siguiente clase, el siguiente miércoles, entonces también nos abocaríamos a ver un poco con más detalle la parte del lenguaje ensamblador de RISC-V, tal vez hacer algún par de ejercicios a nivel de papel y dejarles tal vez algunos otros, en este caso de final de capítulo, para que ustedes también los puedan hacer y los puedan ir validando con, por ejemplo, con un intérprete o con un simulador de la arquitectura. ¿Preguntas? Ok, si no las hay, entonces esto es el que tengo para la clase de hoy. Creería que ya de hecho, la lista ya curada de, digámoslo así, de material sugerido para hacer el repaso de los digitales, casi la tengo lista. Estoy revisando algo más de un curso que había perdido el radar de Coursera, también de arquitectura de computadores, que creo que hay una buena presentación como para esta parte, digamos, de hacer el repaso. Entonces, tan pronto lo tenga listo, igual lo voy a poner todo en el sitio Tech Digital también. Y muy probablemente ya les digo, tal vez viernes ya les doy la indicación para que entonces ya sepan a dónde ir y qué empezar a revisar. Una vez que ya terminemos esta parte, próxima semana con lo de ensamblador, ya entreguemos a la parte de arquitectura de memoria, de la jerarquía de memoria. Eso nos tomará 2 semanas y media, 3 semanas. Al final de lo cual, la idea es que sí, ya hagamos este repaso de digitales, pero más o menos también a ese punto ya asignaremos el primer proyecto que ustedes van a trabajar. Entonces, para que por ahí lo tengan presente. Muy bien, si no hay preguntas, entonces les agradezco por su tiempo y nos hablamos entonces el viernes. Por allá, profe.